inicia la grabación. Bueno, hoy vamos a empezar a ver Python, que es un lenguaje de programación que es interpretado. En una de las clases le había comentado, digamos, que los lenguajes podían ser compilados o interpretados. Los lenguajes compilados, uno crea el código en un editor, lo compila y genera un archivo ejecutable, digamos, que se distribuye entre los usuarios. En el caso de esto de los interpretados, no. El código es generalmente un archivo de texto plano, o sea, lo podés hacer en cualquier editor, en el Notepad, en Windows, en lo que quiera. Y necesita un intérprete, digamos, donde se ejecute y interprete ese código y lo convierta en código que entienda la computadora, bueno, y corra y te muestre el resultado. Entonces Python, lo primero que van a necesitar, digamos, para usar Python en su computadora es un intérprete de Python, y eso lo van a encontrar en python.org. python.org. Y su primera tarea, anoten en un papelito, va a ser investigar cómo instalar un intérprete de Python versión 3 en sus computadoras para poder hacer los ejercicios. Mientras tanto, digamos, pueden entrar a esta página que es REPL.it. ¿Se lee ahí eso cuando pongo así en gris o no se lee nada? Bueno, pueden entrar a esta página que es un ¿sí? ¿Sí, Nahuel? No. Se lee, no me quiero saber. Bueno, esta página es un intérprete de varios lenguajes de programación, y la idea es que acá ustedes pueden correr código de Python simplemente sin instalar nada, como para empezar a probar, digamos, si tienen algún problema al instalar el intérprete. En Python lo primero que vamos a ver es cómo mostrar un mensaje en la pantalla. Digamos, este lado será la consola o el resultado que da el intérprete, lo que está a la derecha, y a la izquierda es nuestro código. En esta plataforma online, cuando le escribimos el código acá y cuando le damos run, se ejecuta el código y nos muestra acá al lado el resultado. En este caso, hola mundo en Python. Y bueno, veamos qué más podemos hacer. Otra cosa muy útil a la hora de programar son los comentarios. Esto es un comentario y con 3 comillas. Esto es otro. La diferencia de estos comentarios, ¿qué hace? Que cuando la computadora ejecuta este código, o sea, va pasando, la computadora va ejecutando línea por línea el intérprete. Entonces arranca la línea 1, 2, 3, 4 y va siguiendo para abajo hasta que se acaben, digamos, las instrucciones que recibe la computadora. Cuando encuentra esto que son comentarios, no los ejecuta, digamos, omite. Vamos a ver si es cierto. Como ven, ahí volví a ejecutar el código, imprimió hola mundo en Python, y esto que estaba acá no aparece acá, o sea, lo ignoró totalmente. Nos sirve también a la hora de los comentarios cuando estamos probando alternativas de código y queremos comentar, por ejemplo, así, una línea entera, ejecutar, y bueno, entonces comentamos la línea y vemos, por ejemplo, que no la ejecutó. O si queremos comentar todo este código, 3 comillas de arriba, 3 comillas acá abajo, y esto no tiene que hacer nada. Como ven ahí, no hace nada. Bien, factor a tener en cuenta: esta palabra que está pintadita en azul son las instrucciones, digamos, que entiende Python, y tienen que respetarle cómo están escritas. Y por ejemplo, si una instrucción necesita el paréntesis, tienen que ponerlo paréntesis. Si necesita comillas, pueden hacer comillas. Las cadenas también tienen también se las puede escribir así. Ahora voy a explicar qué es una cadena, pero también podría haber sido con comillas simples. Bien, continuemos. ¿Qué cosas se pueden hacer cuando usamos la impresora? Podemos, por ejemplo, imprimir un triángulo
Esto no es un triángulo. Vamos a imprimir un arbolito de Navidad. Incluso se pueden hacer animaciones, digamos, con esto. Factor a tener en cuenta cuando imprimimos. Va siguiendo la línea 1, 2, 3, 4, 5. Imprime de izquierda a derecha. Imprime estos espacios que están acá y le pone el asterisco. Entonces, imprime ahí un par de espacios y pone el asterisco. Y salta la línea. Sigue, imprime todos estos espacios y arranca con este pedacito. Entonces, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. ¿Mati? ¿Sí? A mí me quedó claro lo del lunes, por lo que yo me voy a retirar. No hay problema, Maxi. Métale. Dale, nos vemos. Luego. Bueno, podríamos hacer cosas re locas. Que otra vez me olvidé de arreglar esto. Esto no va a salir. Vamos a ver si anda. Mati, yo también el tema del lunes también entendí, así que yo ¿Quién? también me voy retirando. ¿Quién sos? Quiero saber. ¿Qué nota? Facundo Escalante. Bueno, Facundo, no hay problema. Nos vemos. A todos los que se retiran estoy por exigir, no se dan una idea. ¿Eh? Anda. Bueno, no salió otra vez este. Me faltó achicarlo. Pero era el logo de la cuenca en caracteres. Hay páginas que tienen. Esto se llama ASCII Art. Si buscan esto, digamos, hay un montón de ejemplos, digamos, para sacar por la consola, por la pantalla esta primitiva. Un montón de dibujitos, incluso hay animaciones, incluso hay películas que se hicieron a propósito así en este formato. Bien, vamos a empezar con un primer juego que es un cuento, digamos, que sería parte de un jueguito que sea de un videojuego que sería una aventura gráfica donde vamos contando una historia. Entonces acá dice print. Una vez hubo una persona llamada Jorge, él tenía 70 años. A él realmente le gustaba el nombre Jorge, pero no le gustaba tener 70 años. ¿Quién se anima a decirme qué pasa si le doy run a esto en este momento? Y se va a poner lo que usted escribió ahí en la historia de... Muy bien, ¿a dónde? Acá a la derecha, va a salir todo. Mejor dicho, te lo va a describir y te lo va detalladamente, como que si lo estuviera contando una persona en la vida real, pero con otras palabras, ¿puede ser o no? No, fíjate ahora cuando le dé play acá a ver si esto... Bueno, el otro día me pasó lo mismo. Sale al costado de la pantalla, no sé si se alcanza a leer. Sale tal cual está. Una vez hubo un hombre, salió impreso las palabras, digamos. O sea, este print lo que hace es que lo que está entre comillas me lo escribe ahí. En pseudocódigo, el otro día cuando en pseudocódigo, en el diagrama de flujo, esto representaría la función mostrar. ¿Se acuerdan que poníamos mostrar? Y yo siempre les recomendaba poner un mensaje. Entonces este print, imagínenselo como el mostrar, digamos, que estábamos usando. Bien, ¿qué pasa si yo le vuelvo a dar run a esto, play, lo que sea? Vuelve a ejecutar lo mismo. Siempre lo mismo, digamos, y se pone un poquito aburrido. Entonces acá está bueno, digamos, empezar a usar el concepto de variable, que yo le decía, era un recipiente para guardar información. Entonces, por ejemplo, vamos a poner nombre. Esperen. El nombre del personaje y guardarlo ahí. Por ejemplo, vamos a poner Jorge primero. Y su edad personaje, que dijo que tenía 70 años. Entonces lo que podemos hacer es decirle a Python que este Jorge que está acá, que forma parte de esta oración, me lo reemplace por lo que haya dentro de la palabra nombre personaje. Para eso necesitamos de alguna manera decirle a Python que cortar la oración en un pedacito y sumarle o adjuntarle lo que haya adentro del nombre del personaje. Lo mismo, bueno, lo deja ese un poquito. Lo mismo para esta A, que está acá.
Entonces abro comillas, cierro comillas y ahora pongo la edad de personaje. Cuando ejecuto esto ahora, este nombre personaje se tiene que reemplazar por Jorge y este edad personaje se tiene que reemplazar por 70. Vamos ahí. Le doy play y se ejecutó. Si hay errores, cuando falle la computadora, acá se va a poner una palabra en rojo bastante fea y bueno, vamos a ver qué hacemos. Ahora vamos a llamarle un nombre, por favor, y una edad. Pepito. Facundo, 20. Facundo. Bueno, ya está Pepito, ganó 20. Entonces ahora le doy run. Y una vez una persona llamada Pepito, él tenía 20 años. A él realmente no le gustaba el nombre Jorge, pero a él no le gustaba tener 70 años. A él realmente le gustaba el nombre Jorge, pero no le gustaba 70. ¿Qué pasó? Este 70 todavía no lo modifiqué y este Jorge tampoco. Quería mostrarle a propósito, digamos, cómo reemplaza, digamos, las palabras que están ahí en el... Agarro todo este pedazo de código que tengo acá. Agarro todo este pedacito de código hasta allá. Y ahora sí me puso Pepito y abajo me puso. A él realmente le gustaba Pepito, pero a él no le gustaba tener 20. Entonces este es el... Uy, ¿qué pasó ahí? Esperen que tengo que mirar qué pasó en el... ¿Dónde está la reunión? Entra Fabricio. Hola Fabricio, bienvenido. Tardanza. Bueno, entonces ese es el uso de una variable, ¿no? Un espacio o un recipiente, digamos, donde yo guardo cierta información. Este igual significa una asignación, o sea, lo que esté a la derecha va a ser asignado o va a ser guardado en esto, en lo que esté a la izquierda. Esto ya está. Bien. Otra cosa a tener en cuenta, edad sería un número. Yo cuando pongo así entre comillas estoy diciendo que es una palabra o una cadena de caracteres. Ahora ya voy a entrar en profundidad, pero no es un número, es otra cosa. Entonces, para hablar de números tenemos que ponerlo así sin nada. Esto sería el número 20 para la computadora. Y ahí lo que pasa es que el siguiente problema que vamos a tener es que acá estamos imprimiendo palabras y de golpe tenemos que imprimir un número. Entonces, por ahí, para evitar inconvenientes, conviene usar esta función, que si ya avanzaron en Mumuki, ya tienen que estar sabiendo más o menos qué hace esto, como si fuera un procedure. Y esta función str convierte o string convierte a una cadena lo que haya dentro. En este caso el rep, porque era para edad, no para el nombre. A veces Python te va a hacer las conversiones de forma automática, como les voy a mostrar ahora, y a veces no. Así que por ahí es buena práctica hacer las conversiones. Fíjense que acá me está tirando un mensaje en rojo, me está diciendo que no se pueden concatenar enteros, digamos, solamente se pueden concatenar o sumar cadenas de tipo string. Entonces me está dando un error acá en edad de personaje. Tengo que convertirlo, o sea, a la hora de mostrar en pantalla todos los datos tienen que ser cadenas, todos los datos tienen que ser palabras. Bien, ahora sí funciona. Perfecto. ¿Qué más podemos hacer con las cadenas? Porque no termina aquí el asunto. O sea, estamos viendo el concepto de variables para sumar y unir las cadenas. Vamos a ver. Yo puedo ejecutar en Python así, digamos, tranquilamente algo. Lo que pasa es que yo quiero que me muestre el otro lado de la pantalla, por eso pongo print todo el tiempo. Si no, Python ejecuta este cálculo, pero no me lo muestra en la pantalla. Si pongo print, ahí sí me lo tiene que mostrar el cálculo. O sea, en su código no hace falta que pongan print todo el tiempo. Esto es solamente para que me aparezca el resultado ahí. Bueno, print
curso Python. ¿Y qué hace esto? ¿Qué hace? Si le doy run acá, me muestra esa palabra curso Python del otro lado. Pero curso Python, por ahí yo quiero ponerle, quiero que salte un renglón. Voy a poner curso de Python y me pongo creativo y quiero que tenga un poquito más de formato. Para eso, dentro de las cadenas o de estas cadenas de caracteres, podemos incluir estos caracteres especiales. Por ejemplo, que el barra n significa salto de línea. Entonces, cuando pasa por ahí, me hace una línea y puedo poner en diferentes líneas las cosas. Otra cuestión también que puedo llegar a necesitar es que quiero que Python sea entre comillas. Pero si yo le pongo comillas, ya no está todo en rojo, empieza a aparecerme cosas en negro. Y cuando el editor te cambia el color, te está dando ahí una pista de que algo está mal. Entonces tengo que poner una barra otra vez a las comillas. Esto se llama escapar caracteres, es la palabra técnica, para que me saque entre comillas. Bien. Una cosa interesante también que podemos hacer con las cadenas de caracteres es guardarlas adentro de una variable. Entonces ahora cuando ponga print frase, lo que va a hacer es reemplazar lo que esté adentro de esta variable frase. En este caso sigue siendo lo mismo, no cambió mucho. Pero bueno, si te pongo Ruby, ahí sí me cambia, digamos, el contenido. Bien. Bueno, ahora les voy a explicar un poquito más la operación esta que estaba haciendo hoy, que se llama concatenación, que sería para sumar, sería como un sumar cadenas, digamos. Y se simboliza con el signo más. Por más que sea un más, no quiere decir que es una suma, sino la palabra técnica para esto se llama concatenación. Muy bueno. Entonces, si le doy imprimir, si le doy correr a esto, se ejecuta y me salió, pero todo pegado a las palabras. ¿Por qué? Porque cuando suma tal cual. Entonces también hay que prestar atención a la hora de imprimir, que acá tenemos que, cuando concatenamos caracteres, que tengan esos espacios. Si estamos hablando de oraciones, podés poner el espacio al principio o al final o en los dos lugares, depende de lo que voy a poner al final nomás. Y ahora sí, se ve bastante bien. Otra cosa que nos puede ser muy útil es la repetición. Esto era concatenar. ¿Verdad? Repetir. Existe para las cadenas algo que también es en inglés bastante piola, que es times, y se representa con un asterisco o veces en inglés, en español, y decimos frase 3 veces, y cuando imprime, la imprime ahí seguidita. Vamos a probar a la frase, vamos a sumarle un barra n y ver qué hace. No, me imprimió. Está bueno este error que me acaba de dar. Yo quería que me imprima la frase 3 veces. ¿Y qué pasó? No, me imprimió 3 espacios vacíos. Me imprimió la frase de arriba. Vamos a imprimir esto así. Me imprimió la frase una vez y después me dejó 3 espacios vacíos. No es lo que yo quería. ¿Por qué? Porque el orden en las sumas, bueno, la concatenación también importa. Cuando hay así varias operaciones, entonces puedo poner dentro de un asterisco, porque yo lo que quería realmente era que lo que me multiplique 3 veces o me repita era esta regla.
Y ahora sí, me repitió 3 veces lo que quería. Bien. Tenemos la frase, repetición. Python también trae de por sí otro tipo de funciones, así se llaman, que nos ayudan en determinadas situaciones, digamos, y no tenemos que estar reinventando la rueda cada vez que queremos hacer algo. Estas funciones las podemos llamar con su palabra, por ejemplo, lower, y entre paréntesis, esto me va a convertir toda minúscula la... Bueno, se me enloqueció la pantalla. Un segundito. A ver, se lo tomó. Bien, como ven, curso de Ruby estaba acá estaba con mayúscula y acá también, y me escribió todo en minúscula. Hay otro que se llama upper, que pasa todo a mayúsculas. Me pasó todo a mayúsculas lo que está de este lado. Después hay otra función que se le puede preguntar a esto, por ejemplo, si está todo en mayúsculas, nos tendría que devolver verdadero o falso. En este caso me devuelve verdadero o true, lo mismo. Y si le preguntamos a la frase, a ver qué nos contesta, nos devuelve falso. O sea, puedo aplicar funciones, el resultado aplica la función sobre esto y el resultado de eso le aplica esta función, ¿no? De izquierda a derecha, evidentemente. ¿Qué otras cosas también podemos hacer sobre la frase? Podemos averiguar qué tan larga es la longitud en letras o caracteres. Eso es con len, len o len de len en inglés. Y ahí, por ejemplo, nos devuelve que la frase tiene 15 caracteres. 15 incluyendo los espacios, incluyendo las comillas, y así, etc. Vamos a agregarle los espacios. Y ahí me sumó a 17. O sea, los espacios cuentan cuando hablamos de longitudes de cadenas. Otra cosa interesante que podemos hacer con las cadenas, que se llaman cadenas de caracteres porque justamente están un carácter al lado del otro, es acceder a un carácter de forma individual. Vamos a acceder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En el lugar 12 se supone que hay una R. ¿Cómo hago eso? A la frase le pongo entre corchetes la ubicación que quiero y esto se llama índice, me debería volver la R. Pero ¿qué pasa? Python trabaja con lo que se llama base 0 y las cuentas, digamos, cuando estamos hablando así de valor, rango de valores, arrancan en 0 y no en 1. Entonces 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ver si es cierto que está en el 10. Y cuando ejecuto frase 10 me vuelve, como ven, una R ahí. También podemos pedirle que nos devuelva un rango de valores de esa frase completa. Y creo que era así. A ver. Ahí me volvió una más. Bueno, hasta el 14. Y me vuelve la palabra Ruby directamente. Esto nos sirve para... ¿En qué situación nos sirve? Cuando tenemos que capturar datos que nos dio el usuario y tenemos que validar y queremos un pedacito del dato. Bueno, en todas esas situaciones empezamos a usar todos estos artilugios, estas funciones que ya nos trae por defecto Python, ¿no? Otra cosa, yo hice el conteo a mano, pero también podía haberle preguntado dónde está la R mayúscula con la función index, poniéndola lo que estoy buscando, me devuelve la posición. ¿Qué más? Profe, Sí.
¿Qué era la función de Upper? Esa, No, algo así. sí. Y esa es para convertir todo en mayúscula. Fíjate, la corro. Y esto que estaba mayúscula, minúscula, mayúscula, o sea, no estaba homogéneo. Cuando la corro me devuelve todo en mayúscula. Upper para todo en mayúscula, lower para todo en minúscula. ¿Para qué te sirve esto? Pues si vos le decís al usuario ingrese sí o no con él. Y el usuario se le ocurre un día escribir sí, otro día se le ocurre escribir sí con mayúscula y otro día con minúscula. Entonces, es como que vos no sabés nunca cómo el usuario te va a devolver. Entonces, ¿qué haces? Poner respuesta, punto lower, ponerle si querés trabajar con ese. Y listo. Y entonces cuando haces tu if, que ya vamos a ver cómo haces un if, ya sabés que la respuesta va a ser igual a sí, en minúscula, ¿eh? O le pones upper y la respuesta va a ser sí, pero con mayúscula. ¿Se entiende, no? Unifico el formato de los datos para facilitar mi código, ¿no? Ahora sí. Gracias. Buenísimo. Bueno, este en realidad es el curso de Python y no de Ruby. Entonces hay una función que se llama replace, que yo le digo buscar donde está Ruby y reemplazámelo por Python, porque este es el curso de Python, por más que a mí me guste Ruby. Y ahí me cambió, buscó en esta cadena la palabra Ruby y la reemplazó. También nos puede servir esto para cambiar el nombre de un personaje de forma dinámica, para asignar puntos, ese tipo de cosas. En las cadenas nos va a venir bien. Bien, otra cuestión, ya que las cadenas son cadenas de caracteres, digamos, a veces necesitamos también acceder a un carácter en particular porque queremos imprimirlo, ponerle mostrarlo y no sabemos cómo, no lo toma la computadora o lo que sea. Hay una función que se llama char, que agregándole un número devuelve un carácter. En este caso el 64 devuelve arroba y por ejemplo el 241 devuelve la ñ. A ver, ahí está la ñ. Esto está basado otra vez en la tabla de caracteres. Si lo buscan en Google, caracteres ASCII, ASCII, que es una tabla antiquísima, digamos, están los caracteres codificados, compatible, digamos, con el español. Y bueno, busca ahí. Si necesitamos también imprimir un carácter, pero no sabemos cuál es el número de orden, en esa tabla tenemos el orden. Y por ejemplo, le ponemos entre comillas el carácter, la A, y nos devuelve el orden. En este caso es 97. Y por ejemplo, el arroba, el orden es el 64. Es decir, que el arroba, si yo tengo que ordenar de mayor a menor, el arroba va a estar primero que la A. Y la ñ, a ver la n, cualquiera me da igual. La n va a estar en el 110. Y la A estaba en el 97, o sea, la A sí está primero. Esto, ¿por qué hago esta acotación? Digamos, porque Python, cuando va a preguntar, por ejemplo, queremos comparar dos cadenas y cuál es mayor o cuál es menor, la decisión la va a tomar por el orden en que aparecen esos caracteres en la tabla de los caracteres ASCII. Es el árbitro, digamos, esto. Acá, por ejemplo, estoy preguntando si esto es menor que esto y te va a devolver true o false, digamos, en el caso de verdadero o falso en inglés. Bien. ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? Chino básico. Bueno, espero que quede grabado esto. A ver si estoy grabando. Lo trataré de subir a YouTube o algo en algún momento, por la duda. Vamos a ver otro tipo de datos
O sea, las cadenas son en realidad un tipo de dato que maneja Python. Y vamos a ver otro tipo de datos que son los números, digamos que son algo que vamos a usar mucho, y las operaciones que podemos hacer con números. Un número, así como el 2, 3, 4, qué sé yo. Esto es un número entero, ya viene predefinido en Python. Tenemos también los decimales. O sea, los decimales se usa el punto decimal y no la coma como en español. Y a los decimales también, depende de la cantidad de decimales que tenga, se lo llama flotante. Si buscan Python en la Wikipedia, hay una tablita ahí donde te dice los límites de que tiene cada tipo de dato nativo de Python. También podemos poner un signo o identidad a los números. Este, por ejemplo, para que sea -2, va a -2 nomás, nada raro. Perfecto. ¿Qué más podemos hacer con estos números? Podemos operar sobre ellos. Por ejemplo, a este 2, sumarle 4. Y nos devuelve ahí el resultado de esa operación. O restarle 4,5. Y nos devuelve ahí el resultado. O multiplicarlo. Y nos devuelve el resultado. Y la división con la barra invertida. Y tenemos el resultado de la división. Bien. Otra cosa que ya salió, pero se lo voy a volver a mostrar, es esto. ¿Cuánto creen que me va a dar de resultado esto? 1 menos 2 más 3, ¿cuánto da? 4. No vuelvo a repetir clase. Otro. ¿Están de acuerdo con Nahuel? Sí. Bueno, buenísimo. Todo de acuerdo con Nahuel. Vamos a ver qué sale. Pues me dio 2. ¿Cómo es posible? Me dio 2, Nahuel. Vuelvo a la primaria. No. Otra vez es el orden, digamos, en que se ejecutan las operaciones. La precedencia de las operaciones es la palabra técnica. Y en este caso la toma así. A ver si es cierto. Toma esta operación y a esa operación le aplica lo segundo. Si yo quisiera que me dé 4, entonces acuérdense de cuando quieren una operación que ustedes quieren controlar el orden en que se ejecutan, tienen que poner entre paréntesis y ahí sí me da -4. Bien. Lo mismo por ahí podemos ver en un producto, en una multiplicación. 3 por 4. Esto me da 17. ¿Por qué? Porque hizo 3 por 4 primero y después le sumó. Chequeamos agregándole los paréntesis. 17. Espero que vayan entendiendo que el orden, digamos, los factores sí altera el resultado. Entonces, de izquierda a derecha se van dando las operaciones de precedencia de operadores, digamos. ¿Qué más tenemos ahí? Otra operación que trae Python es la de módulo, que me devuelve el resultado, el resto de una división, que también es útil para tomar cierta decisión a veces. Entonces en este caso, dividir 10 dividido 3, el resto es 1. Si 10 lo divido por 2, el resto es 0. Entonces yo podría decir que es un número par. Si el resto le dice, por ejemplo, para calcular un par o un impar, podría usar el módulo nomás y ya está. Bueno, algo interesante, digamos, por ejemplo, sobre los números, es también guardarlo en variables, digamos. Mi número de la suerte. Un número de la suerte. ¿Quién me dice su número de la suerte? 159. Bah, 159. ¿Qué número? A la cabeza, 5 pesos. Bueno.
Otra vez podemos guardarlo dentro de variables, o sea que este 159 se va a guardar ahí adentro y lo puedo mostrar. Número de suerte. Y ahí, como ven, sale. Si lo cambio, le quitamos la suerte, cambia. Otra vez variables, pero ahora este tipo es una variable tipo número, numérico tipo entero. También podríamos guardar decimales negativos. Bien, vamos. ¿Qué más podemos hacer con los números? A veces necesitamos convertir los números a enteros. Por ejemplo, no podemos trabajar con esto, que es un decimal. Bueno, se enloqueció mi computadora. Entonces necesitamos transformarlo. Para eso, Python, por ejemplo, nos trae operaciones de conversión como float, que lo que va a hacer es convertirme un número entero, dije, a un número con decimales o flotante. Entonces A es 3, pero cuando yo imprimo A, después de aplicarle esta función float, se convierte en 3,0 y no 3. Del mismo modo, existe una función para convertir cosas que estén en decimales a enteros. Ahí B vale 4 con un montón de decimales. Cuando se convierte, el resultado se guarda en B y ahora B en realidad vale 4. Bien. Otra vez la función de conversión que ya vimos en el caso anterior, por ejemplo, mi número favorito. Me faltó el espacio y ahí combino en una palabra. Bien, por ahí si recibo un valor y quiero chequear, por ejemplo, si es entero o no sé qué, hay una función que se llama type y le puedo preguntar type y la variable. Vamos a imprimirla porque si no vemos nada. Y por ejemplo me dice que es de tipo float, de tipo flotante. Y para B, que era entero, me dice que es int de entero. Y vamos a probar con alguna cadena. A ver qué nos dice. Y me dice que es de tipo string o string. Bien, esto es cuando queremos saber un tipo. Entonces existe también una función que nos ayuda con eso. Otra función, no sé, vamos a llamar -5. Existe la función, por ejemplo, valor absoluto, que es para... A ver qué pasó. No pasó nada. La función valor absoluto o abs, que ¿qué hace? Me devuelve el valor absoluto de un número, o sea, le saca el signo que tenga. En este caso, me vuelve la variable vale -5, pero cuando le aplico la función queda en 5. También hay otras funciones que vienen por defecto como la potencia. La potencia es POW y es la base por la potencia que quiero calcular. Entonces 3 al cuadrado me tiene que dar 9. Muy bien, 9. Nos va a servir también para esos cálculos que estábamos haciendo en el otro día que no salían. Bien. Otra función, max, me va a devolver entre dos números cuál es el máximo. Bueno, eso. Cuando llamo una función, o sea, tiene su nombre y entre paréntesis lo que van, estos datos que le pasamos a la función los llamamos argumentos o parámetros. Entonces la función max tiene que tener dos parámetros para poder comparar. En este caso me devuelve el 3 contra el 6. Vamos a darle vuelta y ver si funciona en la inversa.
y me vuelve otra vez 6. Así como hay una función max, también hay una función min. Y este me vuelve el mínimo entre unos valores. Bien, otra función, redondeo. Ese b que está ahí, vamos a llamarle float nomás. Y lo quiero redondear, tendría que buscar el entero más cercano y me vuelve entonces un 4. Ahora vamos a ver más, un poquito más. La otra vez en clase también habíamos visto la letra pi, que hace poquito fue el Día Mundial de Pi, que es un número que tiene un montón de decimales, infinitos decimales. Se usa bastante. Entonces, por ejemplo, si quiero pi, lo quiero redondear, pero quiero quedarme con algunos decimales para trabajar, por ejemplo, le puedo decir a RAM que me dé 4 decimales. Entonces, redondeame hasta 4 decimales y me devuelve los poquitos decimales ahí que necesito. O sea, round tiene dos parámetros. Si no le pasamos al otro parámetro, igual funciona y me devuelve el entero más cercano. Entonces el segundo parámetro se dice que es un parámetro opcional y el otro se le dice que es obligatorio. Si no le pone nada, revienta y te da error. Bien, todo lo que tengo acá son hasta ahora variables, digamos, que fui definiendo, y funciones que trae Python por defecto. Resulta que Python tiene un montón de funciones hechas, digamos, por un montón de programadores, y ahí está la potencia, digamos, de estos lenguajes de programación: reutilizar código que hizo otro y no todo el tiempo estar inventando la rueda, porque perdemos mucho tiempo. Entonces, para reutilizar código, una manera es importar el código a nuestro código, a nuestro archivo de código, poner. Entonces hay una librería que ya viene en la instalación de Python, pero no te la trae por defecto, que se llama mat, y con la palabra import uno le puede decir: tráeme todas las funciones, tráeme de mat, o importame todas las funciones. Con asterisco le digo tráeme todas. Y ahí entonces, por ejemplo, puedo usar como esta flor que vuelve el número más chico. Me vuelve 3 o mayor, que me va a devolver el más grande, cercano. Se me vuelve 4. O algo que no me gusta calcular, que es la raíz cuadrada de algo, que se vuelve medio denso. Entonces ya trae la función raíz cuadrada. El otro día también la habíamos visto en un problema que necesitábamos raíz cuadrada. Bueno, Python la trae, pero para usar esa raíz cuadrada hay que importar primero esta librería mat. Si yo no lo importo, esto debería reventar. Y como ven, sale un mensaje en rojo y hay que leerlos con tranquilidad los mensajes, porque generalmente te tiran pistas. Entonces acá te dice que el nombre SQRT no está definido. Entonces, ¿por qué no está definido? Bueno, porque no hice la importación de esa librería. Bien. Hay otra forma también de importar, que sería con import mat directamente, que nos sirve para cuando nosotros tenemos nuestras propias funciones y no queremos que choquen los nombres. Entonces ya no toca llamar así a la raíz cuadrada o a las funciones, sino primero te pone la palabra mat punto, y ahí sí funciona. También Python, por ejemplo, trae constante matemática como pi, no la tengo que estar definiendo, viene ya un uso. Y me vuelve una cantidad de decimales. Otra constante que se llama e. Bien, esto porque también, por si ven código de otra persona, que hay dos maneras, digamos, de importar ese código. No es una única manera.
Bien, ahora otro tema, saliendo de los números, espero que hayan entendido, igual el código este ya se los voy a compartir. Vamos a hablar de cómo tomar datos del usuario, digamos, cómo tomamos los datos del teclado o nuestro leer en nuestro pseudocódigo que veníamos trabajando. ¿Cómo se hace eso? Bueno, en Python se usa la palabra input. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar el nombre del jugador. ¿Me escuchan? ¿Todo bien? Hola, clase, ¿están ahí? Hola. Bien, bien, gracias. Con saber que están ya. Bien, entonces input, que es una función, y podemos poner el mensaje que llamamos mostrar. Bueno, acá lo ponemos directamente dentro de la función. Ingrese su nombre. Y le doy a ejecutar. Y acá, como ven, dice ingrese su nombre y me queda el prompt, o sea, el palito blanco ese, esperando a que ingrese algo el usuario. Acá no pasa nada. ¿Por qué? Porque tomé el dato y no dice nada. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Entonces lo que el usuario ingrese se va a guardar en esta variable que se llama nombre jugador. Con esa variable jugador sí podemos hacer cosas como hola, nombre jugador, concatenarla con unos textos para que sea un poquito más interesante. Nombre de nick de gamer, hombre invisible. Hola, hombre invisible, le dice. Bueno, Nombre Guadalupe. bueno. Nuevo nombre, Guadalupe. Y te dice, hola Guadalupe, qué bueno que te hayas podido sumar. hace rato. Buenísimo. Pero no entiendo nada. Bueno, te quedo grabado y espero que puedas repasar. Pero bueno, vos llegaste a ver cuando en los diagramas poníamos leer, mostrar, todo eso. Así que bueno, va por ahí la cosa. Entonces, el input es cuando quiero tomar datos del usuario y los puedo guardar. También puedo tomar varios, digamos, no hace falta que sea uno solo. Puedo decirle, por ejemplo, edad, jugador. Y ahí ingrese su edad. Vamos a poner Pepe y edad, no sé, 24. Hola Pepe, me dice. Con esa edad no dice nada. Ahora puedo decirle obtener y ahí edad jugador. Entonces sumarle para quedarme toda una oración con eso. Entonces ingrese Pepe, edad 13 y hola Pepe, vos tenés 13. Reemplazó lo que estaba guardado en estos lugares en estos otros lugares y armó toda esta oración larga que está acá. Bien. Profe, Sí. eso, por ejemplo, que usted está haciendo, después al pasarlo a un motor con los gráficos y todo armado, sería, por ejemplo, cuando inicia un juego, cuando uno pone el nombre de usuario. Y sí, algo así, sí, sí. Lo importante es, quiero que entiendan, es que lo que ingresen, le pide que ingrese un dato, en este caso por teclado, y lo guarda en este lugar. O sea, es para tomar datos del teclado. Ya vamos a llegar ya, o sea, cada motor después te va a dar algún tipo de función para que vos puedas leer, digamos, las acciones del usuario, por ejemplo el teclado, o si usa un joystick o lo que sea. Cada motor generalmente te da sus funciones que te ayudan, digamos, a interpretar.
En este caso estamos siendo un poquito más primitivo, digamos, y tomando como que ingreso por teclado. Bien. Con estos simples datos podemos hacer una calculadora y podemos decirle número 1 y número 2. ¿Qué pasa si yo dejo esto vacío? Ejecuto. Me aparece el prompt y no me aparece ningún mensaje. No sé qué tengo que hacer. Como usuario me confundo, ¿no? Y hago cualquier cosa. Por eso la importancia, digamos, de poner los mensajes. Ingrese un número. Ingrese otro número. Y entonces ahora podemos decir resultado es igual a más. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerlo acá. Resultado. Vamos a hacer float. No sabemos qué va a ingresar el usuario, entonces por la duda lo transformamos a float. Más float número 2. ¿Se entiende? Como no sé qué va a ingresar el usuario, uso una función que me lo transforme ya a número con decimal, por la duda que ingrese un número con decimal, y si no me queda con un decimal 0 y ya está. Suma esos dos y acá tengo que mostrar el resultado. Esta variable resultado es un número, digamos. Ahí adentro va a estar guardado un número. Y eso me trae un problema porque quiero mostrar palabras y tengo que poner palabras más palabras, no palabra más número porque falla. Entonces tengo que usar str para transformar ese número en una palabra antes de mostrar, si no falla. Entonces ingreso un número, vamos a ponerle 2,5, ingrese otro número. Como no le puse el espacio y no le puse los dos puntitos, esto me quedó pegado al prom, ahí también queda medio feo. 2,5 más 7 y ahí me dice el resultado 9,5. Bien, tenemos nuestra primer calculadora. Bien, ¿qué otra cosa podemos hacer? Vamos a hacer un juego de palabras. El primer juego, vamos, jugamos los juegos. Yo vine a estudiar juegos, no estas porquerías. Bueno, vamos a hacer un juego que es una poesía traducida al español, digamos, de una poesía muy famosa yankee, que dice: las rosas son rojas, las violetas son azules y yo te amo a ti. Entonces ahora lo que quiero es hacer un juego que mezcle las palabras estas que están en este poema y las reemplace por palabras que me haya ingresado el usuario. Entonces, por ejemplo, el color de las rosas rojas, vamos a poner color. Obvio que el usuario no sabe qué es lo que pasa en el código, así que no sabe qué es lo que va a pasar. Entonces le dice ingresar un color. Y ahí ingresa un color. Lo que ingrese lo guarda en la palabra color. Sustantivo. Pero vamos a decir: decime un sustantivo en plural. Y lo guarda ahí adentro. Decime el nombre de un famoso. Famoso. O celebridad también. Ejemplo, le pongo, para hacerlo más jueguito: hola, te quiero conocer.
Y esto lo voy a esconder. Entonces ahora lo que quiero, con esas palabras que ingresó el usuario, las voy a mostrar por pantalla. Y le voy a decir, las rosas son, y voy a reemplazar por el color que él puso. Lo que haya puesto en plural son azules y yo te amo a ti y el nombre de la celebridad. Vamos a ejecutar esto a ver qué pasa. Entonces dice, hola, te quiero conocer más. Ingresa un color. Por ahí le podíamos haber preguntado, ¿cuál es tu color favorito? En vez de ser tan ahí. Dígame un color. Rosado. Rosado. Un sustantivo en plural. Una cosa en plural, cualquier cosa en plural. Cualquier cosa, autos, motos, árboles, plantas, etcétera. Una cosa. Casa. Póngale autos. Bueno, vamos a poner autos. Y ingrese el nombre de un famoso o famosa. Tom Hardy. ¿Quién? John Wick. Buena idea. Tom Hardy. Tom qué? Hardy, ¿así? Keanu Con Reeves. H, con H. Bueno, Tom Hardy, bueno. El actor de Venom. Ahí. Oh, Es que le faltó poner los más, o sea, encerrar el más, los cosas. Creo. No sé. sí. No, acá primero me dice que sustantivo plural no es is not defined, o sea, no está definido. Este sustantivo plural lo escribí mal o lo escribí distinto. Color está y famoso no se le olvidó. Listo. Vamos de nuevo. Puede fallar, puede fallar. Después bueno, ahora le voy a hacer un comentario, digamos, ¿por qué no estoy usando el string acá? Bien. Hola, te quiero conocer más, decime un color. Me dijeron rosado. Decime un sustantivo en plural. Que pusimos autos, ¿eh? Y Tom Hardy, ve tú vas a ver quién es, pero. Las rosas son rosado. Autos son azules. Y yo te amo a ti, Tom Hardy. Bueno. Este es el primer super jueguito que hicimos. Si quieren o no, es un juego. Bien. Basta de tanta diversión. Volvamos a la clase aburrida. Vamos a ver otro tipo de datos que nos sirve para organizar la información que queremos que maneje nuestro programita. Como ser las listas. Por ejemplo, tengo la lista de amigos. Las listas son una estructura que se guarda entre brackets, entre corchetes, y los elementos de esa lista se separan por comas. Entonces, por ejemplo, puedo tener una lista de amigos: Mateo, Romeo y Jonás, que son los compañeritos de mi hijo. ¿Qué puedo hacer con una lista? Una vez que la tengo definida, la puedo mostrar. A ver qué pasó. Me dice que no está definida la lista. Lista de amigos. Bueno, ven por qué hay que repetir bien los nombres. Si no, no anda. Y ahí me imprime la lista. Como ven, está separada por comillas simples. Y esos son los elementos de la lista. ¿De qué me sirve una lista? Puedo pedirle a Python que me dé un elemento de la lista. Lista de amigos. Y eso se hace a través con el índice, la ubicación en la lista, como es con números. Y le puedo decir, por ejemplo, dame el amigo 0. Y me tiene que volver Mateo. ¿Por qué? Porque Python empieza a contar en 0. 0, 1, 2. Si le digo el 2, me tiene que volver Jonás. Y ahí me vuelve Jonás. Una cosa loca de las listas es que las puedo acceder con valores negativos en su índice. Si le pongo -1, me devuelve Jonás. Si le pongo -3,
me va a devolver Mateo. Y me devolvió Mateo. Esto es algo muy loco en las listas. Otra cosa que puedo hacer en las listas es pedirle, por ejemplo, un rango de valores. Los rangos se ponen así con 2 puntitos. Entonces le puedo decir, dame del 1 a lo que tengas en el 3. Y ahí me volvió Romeo y Jonás. Le puedo poner Pepe y Jorgito. Para que vaya un poquito más, para que vean que me vuelven los elementos que están ahí en ese conjunto, subconjunto. Bien, otra cosa que puedo hacer con la lista es reemplazar un valor. Entonces, le puedo decir que el que esté en la posición 2, por ejemplo, que sería Jonás 0, 1, 2. Que Jonás ya no es mal amigo, ahora se llama Julieta, una amiga. Y como ven ahí, le reemplaza el valor directamente en la lista, en esa ubicación. Podría tener mis amigos y también puedo tener sus números de la suerte y jugar con eso. Bien. Una función se llama append. Vamos a probar. Append me debería sumar un amigo al final de la lista. Indentación inesperada. ¿Qué pasó? Ya apareció ante el problema. A Python le interesa demasiado dónde comienzan las palabras, digamos. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero este print, por ejemplo, está separadito por un espacio y por eso me da error. Entonces, el lugar donde aparecen las palabras también es importante en Python. Pongan siempre al inicio de la línea. Vamos a ver esto que hace. Y ahí sí, al final no se ve muy bien en la pantalla. Vamos a sacarle a este. Vamos a sacarle esto también. Ahí se ve, digamos, que me agregó un tal Juancito al final. Lo agregó al final, pero si yo quiero, por ejemplo, agregar entre Mateo y Romeo, tendría que decir que me lo ponga en el número 1. Y para eso hay uno que se llama insert. Todo el código este va a estar disponible. Solo quiero que vayan sabiendo la potencialidad que tienen en cada uno de estos comandos, ¿no? Y ahí separó e insertó entre el medio de los dos una tal Luciana. Otra operación se llama pop y me va a eliminar el que esté en la punta, digamos, de la lista, si no me equivoco. Y ahí me eliminó a Jonás, que era el último, digamos, de la lista original, con pop. También puedo poner remove y sacarlo a Romeo de la lista. Y ahí, por ejemplo, está Mateo y Jonás, y Romeo ya no está más en esta lista. Pop, remove. Para saber la ubicación, también puedo usar la palabra index otra vez, o índice, y me va a decir la ubicación que está. Ups. Índice. Ahí me vuelve, por ejemplo, está en el 1. O Mateo, me tiene que volver un 0. Me volvió el 0. Bien. Entonces hay forma de saber la ubicación de los elementos, hay forma de buscar el elemento, remover,
insertar elementos. Otra instrucción es contar la cantidad de elementos que hay en la lista con función count. Puedo buscar la palabra que quiero y me va a devolver cuántas veces se repite. Mateo y Sergio se repite 2 veces en esta lista. La puedo ordenar a la lista con sort. Y es lo que le decía, que cuando tenga que ordenar esta lista va a tomar, como son todas de palabras, va a ver el orden en el diccionario. Puede fallar. Bueno, ahí está, me la volvió a ordenar. Vamos a ponerle acá una arroba a ver qué hace esto. Y ahí, por ejemplo, la arroba me lo volvió adelante de todo, que era lo que le decía hoy. Depende la letra según la tabla ASCII. También si está en mayúscula o minúscula seguramente le va a cambiar el orden. Y por eso Python te va a devolver cosas locas, digamos, cuando ordenes. Ahí Sergio con mayúscula me lo devolvió antes que Sergio con minúscula. Bien, ordenar. También hay otra función que se llama reverse, que me va a ordenar pero en el orden inverso. Ahí me volvió al norte. Y otra cosa que podemos hacer con las listas es copiarlas con copy, y me hace una copia en otra. ¿Por qué? Porque cuando aplico las operaciones por ahí la transforma a la lista, digamos. Entonces la copio, hago la operación que necesito y dejo la lista original. Bien, esto es listas. Bueno, acá que lo puse pero no hablé, que las listas también, por ejemplo, pueden ser de números. Y las listas también pueden ser cosas mixtas, si no me equivoco. Probando en vivo. Como ven, de elementos no tiene que ser del mismo tipo, pueden ser palabras, todo mezclado en las listas. Bien. Otro tipo de dato en Python se llama tuplas, tuplas, que se representan con paréntesis y separado también por coma los elementos de la tupla, y tienen la característica, digamos, que no se pueden modificar una vez que los definiste. Entonces son datos que por ahí nos podemos guardar como constantes. Esto escribir mal la palabra, coordenadas. Bueno, ahí la muestra, digamos, la tupla como es. Puedo acceder a un elemento de la tupla por su índice, 0, tiene que poner 99, 1, tiene que poner. Podemos crear listas con tuplas y así, por ejemplo, tener los meses. La otra vez teníamos el problema del mes y podíamos guardar, por ejemplo, el número y el número y la palabra. Bueno, acá estoy haciendo justo ahí, por ejemplo, si quiero acceder a la palabra enero, a ver si funciona así. Si quiero acceder, como tengo una lista acá ya de tuplas, primero quiero acceder al orden de la lista que está en la posición 0, que sería todo este pedacito, y después de la tupla quiero acceder a lo que esté en 0 de estos dos. Entonces por eso usé ahí un doble 0, digamos, entre corchetes, para que me devuelva la palabra enero. Y así podemos ir guardando información, generalmente estática, digamos, de nuestra tupla.
Vamos a mostrar que qué pasa si yo a coordenadas estas en la posición 0 le quiero poner ahora un otro número, porque no va, me da error porque este objeto, digamos, no se puede modificar. Las tuplas una vez definidas quedan ahí fijas. Así que bueno, ya encontrarán casos de uso, digamos, donde usa este tipo de estructura de datos, pero quiero que las conozcan, que existen, digamos, y son muy útiles en Python y fáciles también de definir. Bien, otro tema, tenemos que llegar hasta el if, falta un poquito. Anteúltimo tema antes de llegar al if, para que puedan tomar decisiones en su código. Las funciones. Si avanzaron como Muki, también habrán visto el concepto de funciones ahí. Son pedazos de código, podemos decir, que nos sirven para hacer acciones que queremos repetir muchas veces, digamos. Entonces, para no estar repitiendo muchas veces el código, creamos funciones que nos ayuden a hacer ciertas cosas en nuestro programa. Las funciones arrancan con la palabra def y el nombre de la función. En este caso vamos a hacer una llamada saludar. Saludar al usuario. Los paréntesis que nos van a permitir guardar parámetros después para que reaccione la función. Y 2 puntos. Y luego la acción que queremos que haga la función. En este caso, como es saludar al usuario, es hola usuario. Para usar esta función en nuestro código, o sea, para invocarla o para llamarla, en otro pedazo del código tenemos que usar el nombre de la función y los 2 paréntesis. Esto igual que en Mumuki estaba también así en la primera parte. Entonces, ahí me sale hola usuario. Una cuestión a tener en cuenta es la indentación. Fíjense que arranca la función, 2 puntitos, y dejo 2 espacios. Ni 4 ni 8, nada. 2, 1, 2. Entonces define el bloque donde. Para Python así es más fácil saber dónde empieza y dónde termina la función. Entonces, si yo pongo este acá abajo, Python entiende perfectamente que como este está en indentación 0, está bien al borde de la pantalla, no forma parte del código de la función. Y ahí empieza a ser muy importante esto de la función. Después en el if, ahora vamos a ver también para qué sirve. Otra cosa, yo voy a ejecutar el código este y salió bienvenido, bienvenida, hola usuario, vamos a jugar. ¿Qué hace cuando se ejecuta Python por acá? En la función, como es una definición, no hace nada. Sigue avanzando. Acá en la línea 7 imprime. Viene acá, pum, imprime bienvenido, bienvenido. Termina de imprimir, sigue con el siguiente renglón, que es saludar al usuario. De acá va a subir a donde esté definido saludar al usuario, que está acá arriba, y hace lo que esté abajo. En este caso solamente imprimir. Hola usuario. Termina de hacer lo que tiene que hacer la función y regresa hasta acá, hasta este punto, y continúa con la siguiente línea, que es vamos a jugar. ¿Se entiende? O sea, acá en el cuerpo de la función podemos hacer lo que queramos. Podemos hacer operaciones, podemos hacer lo que necesitemos. Que él va a ejecutar lo que hay adentro. Una vez cuando la llamamos, ejecuta lo que hay adentro y le devuelve el control a la siguiente línea. ¿Se entendió? Bueno, espero que sí. Bueno, las funciones así son medio aburridas porque el usuario no sabemos. Entonces ahí viene el concepto de parámetro. Para que este pueda variar, no sea hola usuario, sino sea hola y el nombre de ese jugador.
en español, ¿no? Nombre. Entonces ahora lo que va a hacer esto es reemplazar lo que le pasemos como nombre en este lugarcito. También estaba en el mismo que eso. Entonces ahora acá le ponemos un nombre. Díganme un nombre, por favor. Estoy un poco creativo. Godofredo. Ja, qué nombre. Y dice, bienvenido, bienvenida. Hola, Godofredo. Vamos a jugar. Entonces este nombre, digamos, es lo que se conoce como parámetro, digamos, de la función. Bien, las funciones pueden tener más de un parámetro. Por ejemplo, le podemos preguntar también la edad. Le podemos pasar la edad, no preguntar. Separamos por coma y le pasamos el valor. Y le decimos voice tenéis, porque los juegos por ahí son así, medio medieval, tenés edad. Vete a tomar una cerveza. Entonces ahora bien, otra vez error, pantalla toda así en rojo, qué miedo, pero hay que ir a leer la pista que trae el error y que me está diciendo solamente puedes concatenar strings, no enteros. Así que hay acá un error, que es que me faltó ponerlo en string. Y ahora sí, hola Godofredo, vos tenéis 15, vete a tomar una cerveza y vamos a jugar. En fin, entonces las funciones tienen ese cuerpo, hay que respetar la orientación, tienen parámetros, pueden tener muchos parámetros, los separamos por coma. Las funciones lo que tienen es que las podemos llamar muchas veces, digamos, entonces ahí es el que nos ahorra y Arquímedes. Ahí es donde nos ahorra código, digamos. Cada vez que la función que pasa por acá el intérprete ejecuta el código que está en esa función y retoma el valor, y ahí, como ven, imprimió varias veces, digamos, Manolito, Arquímedes, Godofredo, imprimió todo. Bueno, los podemos usar tantas veces como necesitemos. También las funciones nos pueden servir para hacer cálculos y ahorrarnos mucho trabajo de cálculo. O sea, una vez que definimos la operación, ¿para qué vamos a estar cada rato? Entonces, por ejemplo, el cubo de un número. ¿Quién me dice cuál es el cubo de un número? ¿Cómo sería un cálculo de eso? O elevado a la 3. ¿Alguien se acuerda? No. El cubo de un número elevado a la 3. Cubo de un número. Bueno, el cubo de un número es el número multiplicado 3 veces por sí mismo. Entonces, acá aparece una palabra nueva que es return. Podemos decir número por número por número. Entonces, cada vez que necesitemos, digamos, calcular el cubo de un número, la podemos llamar a la función y le podemos decir, por ejemplo, sacame el cubo de 3. 3 por 3 por 3. ¿Cuánto tiene que dar esto? Bueno, pues dio 27. No sé cuál. La función le podemos decir entonces de forma explícita que me devuelva un valor. Si yo no le pongo este return, lo que me hace la función es que me devuelve un tipo de dato que none. No me devuelve nada, no me sirve para las operaciones. Ahí cuando lo ejecuto, si ven, ahora me aparece none. Entonces, si yo quiero que me devuelva un valor específico mi función, tengo que usar esta palabra que dice return. Return.
Y ahí sí me vuelve a devolver lo que necesito. Bueno, otra cosa interesante digamos, que vamos a hacer con la función es guardar el resultado de esa ejecución en una variable, digamos, no llamarla así directamente. Entonces, resultado función igual a nombre de la función y entre paréntesis el dato que le quiero pasar. Y ahí otra vez se ejecuta y vamos a cambiar el número para poner un 2. 2 por 2 por 2. Bueno, me da 8. Debe ser que es. Y bueno, eso es funciones entonces. Nos sirven para reutilizar código, ordenar nuestro código, a nuestro problema separarlo en pequeños problemas y ir solucionándolo en funciones pequeñas, reutilizar, etc. Hasta ahora vengo ejecutando código de forma secuencial, lineal. No hay forma de alterar cómo se ejecuta el código en la computadora, en el intérprete. Entonces vamos a ver estos. Necesitamos digamos, que el programa responda digamos, a ciertas condiciones que hay en el programa para tomar decisiones de qué hacer. Entonces, por ejemplo, cuando me levanto, si tengo hambre, me hago el desayuno. Cuando salgo de mi casa, si está nublado, llevo paraguas. Y si no, si está soleado, llevo anteojos de sol. Cuando estoy en un restaurante, si quiero comer carne, entonces pido un bife de lomo. De otra manera, si quiero comer pasta, me pido un plato de ravioles con salsa boloñesa. Y si no, me pido una ensaladita porque me quiero cuidar. Estas son situaciones de la vida cotidiana, digamos, donde tomamos decisiones en base a ciertas condiciones, digamos, de ese día. Si tengo hambre es una condición, si no tengo hambre no hago nada. Si no está nublado, debe ser que está soleado, o entender que capaz que estaba lloviendo y no contemplé esa situación. Y acá hay una que ya tiene un poquito más de opciones. Bueno, eso nosotros en el pseudocódigo lo representábamos con si. Si se cumple una condición, haga un montón de cosas, fin si le ponía yo, o con el rombo en el diagrama de flujo donde tomamos los caminos por el sí o por el no, por el verdadero o por el falso. Bueno, Python nos trae, por suerte, ya definido esto. Entonces, por ejemplo, podemos definir una variable humano que sea falsa. ¿Cómo es la estructura de un if? En inglés es if, la condición, dos puntos, ¿qué hacer cuando sea verdadera? Else, que sería el si no, y qué hacer cuando sea falsa. Y ya está. Nada más. No hay que poner un fin. En algunos lenguajes de programación, por ejemplo acá, hay que ponerle un end para cerrar el bloque este. En cambio en Python no. ¿Por qué? Porque usa la indentación esta de dos espacios en blanco que nos sirve, digamos, para saber que ahí termina el código. Bueno, una condición, por ejemplo, es humano igual a true. Bien, es humano. Else, dos puntos, abajo. Si ustedes no ponen los dos puntos y ponen así cruzado, puede que ande, puede que le dé error. O sea, generalmente le va. ¿Por qué digo puede que ande? Porque capaz que te print, si estaba ahí abajo, funcionaba. Pero no iba a ser un error lógico, digamos, que no iba a estar bien. Si yo le erro la palabra print y le pongo print y cualquier cosa, este error se llama error de sintaxis. Generalmente el editor de código que vos uses, los errores de sintaxis los detecta y te avisa, che, eso no va a andar, no va a compilar. Pero cuando tenés un error de lógica, ahí generalmente los compiladores, estos intérpretes no lo detectan. Porque funciona el programa, pero no funciona como vos querés. Bien, entonces le di a ejecutar y hizo esto. Si
es humano igual a true, entonces es humano. Pero ¿qué pasa? Humano estaba en false. Esta condición no se cumple, entonces va por el camino del else y dice imprimir no es humano, y acá me dice no es humano. Ahora vamos a decirle que nuestro jugador sí es un humano y me dice es humano. Bien, Profe, sí, ¿por qué pone dos iguales? bien, buena pregunta, Nahuel. Porque el símbolo este de igual que nosotros lo conocemos, en este caso está jugando un rol de asignación. Lo que esté a la derecha lo asigna o lo guarda en lo que está a la izquierda. Cuando yo lo que necesito acá es plantear una condición, y una condición generalmente está dada por una comparación. O sea, quiero comparar dos valores. Entonces pongo dos iguales para decir que no es una asignación, sino es una comparación. Podría decir mayor, menor, menor igual. ¿Se entiende? O sea, estoy planteando una condición que yo necesito evaluar de alguna manera. Entonces con igual, igual, estoy diciéndole si son iguales en tipo de dato o en contenido. ¿Aclarado? Más o menos. Sí, ya quedó claro. Bueno, buenísimo. Bueno, vamos a ver otro caso que a veces no es tan simple, que quiere decir que las condiciones se van combinando. Por ejemplo, yo tengo un jugador que es humano y que es del tipo mago, pero también puede ser no humano. Entonces tengo que empezar a sumar ese tipo de condiciones para tomar mejores decisiones. Entonces puedo decir, es humano, y yo necesito preguntarme, ¿y también es mago? Y entonces uso la palabra and. En inglés, esto no lo pongo en español, entonces yo digo, ¿es humano? ¿Y también es mago? Entonces le puedo decir, vos sos humano y mago, tenés 1000 poderes. Y en caso negativo, que esta condición no se cumpla, no sos humano, no sos humano o no sos mago. Ahora voy a decir por qué, porque no tenés mucha certeza, digamos. Si estas dos condiciones son verdaderas, se ejecuta esto. Si una de las dos es falsa, ya se ejecuta la otra, digamos. Eso son reglas booleanas, digamos. Los booleanos podrían buscar e investigar también, si quieren, lo que es el álgebra de Boole, y ahí y las tablas de verdad, así se llama, donde se define, por ejemplo, esto del i, cuándo es verdadero, cuándo es falso y qué camino va a seguir, digamos, por matemáticas, sería esto. Bueno, vamos a ejecutar esto y ver qué nos dice. Vos sos humano y mago, tenés 1000 poderes, porque estaban estos dentro. Vamos a cambiarle a mago ahora. Y me va a decir, ¿no sos humano o no sos mago? No está seguro porque una de las condiciones no me ha cambiado. Ahora vamos a poner a este false y a este le vamos a poner true. Y va a ser otra vez lo mismo. Al no cumplirse uno de los dos lados, es falso. Y si los dos son falsos, también es falso. Bien, eso es el y, o conjunción, creo que se llama esto. Después está la palabra or, que es para decir o sos humano o sos mago. Lo que no puede ser es las dos cosas a la vez, digamos. Sos humano o sos orco, vamos a ponerle a esto, ¿no? Sos humano o sos orco, digamos, porque capaz que mago puede ser. O sos humano o sos orco, los dos no puede. Entonces, vamos a ejecutar esto, vamos a ponerle no, orco no, tengo que poner elfo. ¿Sos humano o sos elfo? Ya que los orcos. Y en caso que no se cumpla esta condición,
O es humano o es orco, y si no, bueno, podría ser un enano, pero bueno, va a ser un orco. Sos orco. Ortiga. Raja. Y ahí le dice, ¿vos sos humano o sos elfo? No está muy seguro. Una cosa o la otra. Al cumplirse una de estas dos condiciones, se ejecuta lo que está abajo. Vamos a ponerle false a los dos. O sea, no es humano y no es elfo. Entonces sos un orco. Ahora vamos a decirle que es solo elfo. Y como ven, se cumple, dice, sos humano o sos elfo. No, pues estaba el true acá. Bien. Buenísimo. Se va entendiendo más o menos que puedo concatenar, que puedo tener situaciones un poquito más complejas, digamos, en la condición con I y con O. Ahora, ¿qué pasa? Justamente yo quiero saber que si es humano haga una cosa, que si es orco haga otra y que si es elfo haga otra. O sea, me faltan más caminos, digamos. Acá tengo el sí y el no, nada más. Entonces se pueden de alguna manera combinar las preguntas, los if y lo que se llama anidado, y puedo ir mezclando, digamos. Entonces, en vez de repetir así como muchas veces la misma pregunta, hay una modificación, digamos, que se le hace al if, que es decir, el if o else if, no, en otros lenguajes, donde yo, por ejemplo, le puedo preguntar, o sea, yo puedo decir solamente es humano, y acá abajo en el else if, le puedo preguntar si es los orcos, orcos. Bueno, si es elfo, seguramente es arquero, tiene muchas flechas. Y si no, ahí sí sos orco, o sea, estoy seguro que sos orco. Voy a ejecutar esto y voy a decir que es humano. Pero le falta cerrar. Bien ahí, Nahuel. Puntito para Nahuel. Queda grabado encima. Entonces, ¿es humano verdadero? Sí. ¿Vos sos humano? Ya que los orcos. Ahora, entonces interpretó por acá, hizo la comparación y pasó solamente por ahí. Vamos a decir que este es false. Vamos a decir que es elfo. Tenés muchas flechas, le dice acá. Entonces tomó el camino del medio, digamos. Ahora puedo tomar más caminos. Y si los dos son falsos, tiene que ser un orco. O sea, si no sos humano y tampoco sos elfo, entonces por defecto vos sos un orco. Ahora ponerle que agrego encima los magos. Apareció el mago acá, Gandalf, jugó un poco. Es magos, así que true. Vamos, Gandalf. Y ahí le erré en algo. ¿Qué le erré? ¿Por qué me salió? Me dice sintaxis inválida. Y acá me pone una flechita y me dice estaba medio cerca del true este. Acá hay algún problema, ¿no? En la línea 9. Voy a la línea 9 y ¿qué pasó? Los dos puntitos. Los dos puntitos, sí. No. Falló ahí. Vamos a correr ahora. Y me dice, vamos Gandalf. Bueno, así podemos agregar un montón de caminos, digamos, en nuestro código y tomar decisiones un poco más complejas. Estas que están acá en estas ramas también podrían ser con OR o con AND, o sea, pueden tomar las decisiones que necesiten, digamos. Se pueden combinar, les quiero decir. A veces, por ejemplo, un humano puede ser humano y puede ser mago también. Entonces, en este, por ejemplo, es mago. O sea, Gandalf era mago y era humano también.
es mago y ant, entonces es humano. Otra cosa, es humano igual a true, perdón. Otra cosa que podemos hacer es negar una condición, y para eso le podemos decir con la palabra not. Not, así con espacio, se pinta de azul para que vean que es la palabra. Lo que haya acá adentro lo va a negar, o sea, si humano está en verdadero, él va a decir que humano está en falso. Y si humano está en falso, o sea, este era un orco, ponele. Como tengo not acá, lo va a convertir en true, lo va al opuesto, digamos. Entonces me dice, vos sos humano, achaque los orcos, pero acá dice que es falso. ¿Se entiende? O sea, hay una instrucción not que nos sirve para negar las cosas, las condiciones. Ya esto es mega abstracto, pero cuando hay situaciones en que se necesita negar algo, que es más fácil negar o con los datos que tenemos, digamos. Bien. Saliendo un poco acá de la mitología, aplicando el if, por ejemplo, en una función que se va a llamar calcular el mayor, a la que le voy a pasar 3 números: número 1, número 2, número 3. Entonces puedo hacer un if que diga, si número, para saber el mayor entre 3 los tengo que comparar mutuamente. Entonces digo, el primero es mayor que el segundo y el primero es mayor que el tercero. En ese caso, el primero es el mayor. El segundo, en otro caso, ¿el segundo es mayor que el primero? Sí. Y además, ¿el segundo es mayor que el tercero? Sí. Entonces, el segundo es el mayor de todos. Y si pasó por este camino y no entró acá en este, si pasó por este otro camino y no entró, me queda un último camino que el número 3 es el mayor. ¿Sí? ¿Ahí no sería mayor igual o es mayor? Mayor igual le puse. Está mayor igual, ¿eh? Mayor igual es la posta, porque con mayor capaz que te puede dar error, aunque es el mismo número, así que lo mismo. Bueno, ahí por ejemplo se ve que da 9. Y acá le vamos a cambiar el orden al 9 y lo vamos a poner en otro lado. Vamos a poner 3, esto vamos a poner 5, 6. Le vamos a ejecutar para que vean que cambiando los parámetros va tomando decisiones distintas según lo que recibió acá. Entonces tomamos datos en nuestro programa y podemos ir tomando decisiones con esos datos. O sea, acá estamos combinando funciones y a las funciones estamos agregando caminos alternativos. Y bueno, algo que vamos a hacer ahora con toda esta info que tenemos es, por lo pronto, mejorar nuestra calculadora. Entonces le voy a pedir al usuario que me ingrese, un número, y acá ya estoy combinando funciones, estoy usando el input mezclado con el float. Entonces el resultado de esto, transformámelo a float. Después le voy a decir que me ingrese un operador y le voy a dar una pista, más, menos, barra, asterisco. Y después le voy a decir ingresarme otro número. Entonces, ¿qué puedo hacer con eso? Le puedo decir si, o sea, if el operador es igual al más, 2 puntos, enter, 2 espacios, por si no te lo hace tu editor, este me lo hace por suerte, print, y pongo número 1 más, porque ya sé que la operación es más, número 2. Si no se cumple esa condición, puedo decir el if, y ahí puedo decir operador es igual a menos. Ahí. Entonces vos lo que me está diciendo es que querés que haga una resta.
el if operador igual a asterisco, entonces vos lo que me está diciendo que haga es un producto. Me estoy olvidando los dos puntitos, entonces va a fallar esto. Entonces esto es un producto y me falta la división, que sería la barrita, y tengo la división. Y en último caso puedo hacer un else o un caso extremo donde le digo operación inválida, vuelva a intentar. Ahora cuando ejecuto esto me tiene que pedir un número, me tiene que pedir una operación, ingreso un número, un 4, operación, vamos a poner un producto 3, me tiene que decir 12. Perfecto, funcionó. Ejecuto de nuevo, ahora ingresa otro número más largo, ahora dice que quiere restarlo y ahora dice que quiere restarlo por esto y me dio una cosa, menos por menos me dio más y me sumó. Entonces, ¿qué pasa? En cada ejecución que yo haga de esto, en base a los datos que ingresó el usuario, yo puedo tomar decisiones y actuar en consecuencia con esas decisiones. Cuando hacen así estos if, está bueno siempre dejarle este caso extremo, digamos. O sea, si no se cumple esto, no se cumple esto, no se cumple esto, no se cumple esto, entonces algo pasó, algo raro, bueno, te doy un último camino alternativo donde le erraste. Bien, hasta acá llegamos con la clase de hoy. ¿Te terminó todo? Sí. Ya me está aburriendo. Bien. Con esto tienen para entretenerse y hacer varios de los ejercicios. Creo que la guía 1 y la guía 2 tranquilamente la pueden hacer. Nos faltaría ver las estructuras que se repiten. Nos faltan a ver alguna estructura de datos todavía. Y bueno, bastantes cosas. Pero con esto yo creo que ya, o sea, vimos cómo definir una variable, vimos cómo definir un número, vimos cómo definir una cadena de caracteres, vimos cómo tomar datos de usuario, vimos cómo hacer listas, cómo hacer tuplas, vimos cómo hacer funciones y ahora vimos cómo tomar decisiones. Así que yo creo que tranquilamente podemos hacer las guías, también podemos hacer algún juego que se les ocurra, estaría bueno. Yo me apunto el que presente algún juego básico. Y bueno, necesito que practiquen, porque si ustedes no practican y no se enfrentan al problema, no van a poder hacer nada, porque esto se aprende haciendo, digamos. Si quieren instalar el intérprete, o sea, quieren investigar y hacerlo en su computadora, mejor. Hay también IDEs o entorno de desarrollos específicos, IDE, o hay también editores de texto o IDEs como Sublime Text, que andan muy bien, digamos, para ejecutar este tipo de cosas. Hay específico de Python como PyCharm, hay otro que es Visual Studio. Bueno, hay mucha herramienta para escribir código, digamos. Yo acá en mi casa, por ejemplo, uso Sublime Text, que es súper livianito, digamos. Pero hay que hacer un truquito para que ande con Python, y sobre todo con Python 3. Y si no, otra vez este RAPL IT les da lindo y bonito, como están viendo acá, un entorno para hacer el código, digamos. Después de última lo copian y lo pegan en un Word, lo copian y lo pegan en un TXT, y eso después nos va a servir para ejecutarlo, digamos. Y va a servir para entregar también. Lo van armando en su carpeta y van guardando todo dentro de una carpetita. Y bueno, tienen para entretenerse. Espero que no se hayan aburrido demasiado. Nos vemos el lunes que viene, seguramente por este mismo canal, porque seguimos todo en cuarentena. Bueno, eso es todo. Adiós.